El día de la reunión por la herencia, mi nuera Vanessa sonrió con arrogancia desde el otro lado de la mesa de caoba pulida. Me dijo que ahora que mi esposa no estaba, mi único trabajo era firmar el traspaso de la empresa a nombre de su hijo y buscar un lugar tranquilo y agradable para desaparecer. Yo solo sonreí de la misma manera que mi Clara me enseñó a hacerlo cuando me enfrentaba a una trampa de tontos. Lo que ella no sabía era que en mi maletín yo tenía una sola hoja de papel. Un informe de laboratorio que no solo le negaría cada centavo, sino que reescribiría toda nuestra historia familiar. Antes de contarles cómo ese simple papel detonó toda una vida de mentiras, díganme desde dónde nos están viendo en los comentarios. Y por favor denle me gusta y suscríbanse si creen que la verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada, siempre sale a la luz. El silencio en nuestra casa, los días posteriores al entierro de Clara, no era una ausencia de sonido. Era una presencia física. Llenaba las sillas donde ella solía sentarse, se filtraba en las tablas del suelo y flotaba en el aire como un polvo fino que cubría cada recuerdo. Durante 70 años, había vivido una vida llena de ruido. El rugido de las sierras en mi primer taller, la risa de un hijo pequeño aprendiendo a andar en bicicleta, el constante y reconfortante murmullo de la presencia de Clara a mi lado. Ahora la quietud era ensordecedora. La casa, una enorme construcción de estilo colonial que habíamos edificado juntos en una colina con vista a la ciudad, se sentía menos como un hogar y más como un museo de una vida que había terminado repentinamente. Me encontraba entrando a la cocina esperando oler el café recién hecho, o saliendo al jardín esperando verla cuidando sus rosas. Cada vez el vacío me golpeaba como un golpe físico. Fue durante una de estas tardes tranquilas y sin rumbo, aproximadamente una semana después del funeral, que Marcos y Vanessa llegaron. No llamaron primero. El timbre sonó a través de la casa silenciosa, un sonido chillón y desagradable. Abrí la puerta y los encontré parados en el pórtico con expresiones que eran una mezcla mal ensayada de simpatía e impaciencia. Marcos, mi hijo, no podía mirarme a los ojos. Murmuró algo sobre venir a ver cómo estaba. Vanessa, sin embargo, miró más allá de mí, su mirada recorriendo el vestíbulo como si estuviera evaluando un activo financiero. Los llevé a la sala de estar, la que Clara había decorado con tanto cuidado. Se sentaron en el inmaculado sofá blanco, luciendo totalmente fuera de lugar. Les ofrecí café, el cual rechazaron. Hubo una pausa incómoda, el tipo de silencio que espera ser llenado por una agenda oculta. Vanessa lo llenó. Jaime, comenzó ella con la voz goteando una preocupación artificial. Hemos estado tan preocupados por ti, dando vueltas en esta casa tan grande tú solo. No respondí. Simplemente me senté en mi sillón, el que estaba frente al de Clara, y esperé. Y por supuesto, continuó ella, hemos estado pensando mucho en el futuro. En la estabilidad. Para la familia. Para Leo. La mención de nuestro nieto fue una jugada calculada. Ella estaba disfrazando su codicia como preocupación de abuela. Miré a Marcos. A sus 47 años todavía parecía un niño vestido por su madre, incómodo en su traje costoso. Él era el jefe de ventas en Interiores Callahan, la empresa que yo había comenzado de la nada en un garaje alquilado, pero no tenía nada de mi fuego. Tenía la naturaleza gentil de su madre, pero sin su fuerza interior. Ahora, sentado junto a su esposa, simplemente se veía débil. Cambió de postura, evitando mi mirada, trazando patrones en la alfombra con su zapato. La empresa necesita un camino claro hacia adelante, presionó Vanessa. Marcos ha estado trabajando muy duro. Y con todo lo que ha pasado, bueno, una sensación de seguridad sería buena para él. Para todos nosotros. La implicación era clara. Mi tiempo había terminado. Mi dolor era un inconveniente, un breve periodo de espera obligatorio, antes de que pudiera comenzar el verdadero negocio. El negocio de transferir el trabajo de mi vida a sus manos. No dije una palabra, mi pena era un manto pesado, y en ese momento estaba demasiado cansado para quitármelo y pelear. Simplemente asentí y dejé que el silencio respondiera por mí. Tomaron mi silencio como un acuerdo, como la debilidad de un anciano en duelo. Cuando se fueron, Vanessa me dio una palmadita en el brazo
un gesto de triunfo condescendiente. Cerré la puerta tras ellos, y el silencio aplastante de la casa volvió a entrar más frío y pesado que antes. Pasaron algunas semanas más. Las tarjetas de condolencia dejaron de llegar. Los vecinos dejaron de traer comida. El mundo, al parecer, seguía adelante, y se esperaba que yo siguiera adelante con él. El impacto de la pérdida había comenzado a retroceder, dejando atrás un dolor sordo y constante en mi pecho. Fue un martes por la mañana mientras pagaba algunas facturas en mi estudio que sonó el teléfono. Era Vanessa. No había calidez en su voz esta vez, ninguna pretensión de preocupación. Era cortante todo negocios. Jaime, necesito hablar contigo sobre algo. Me recosté en mi silla de cuero, la que Clara me había comprado para mi cumpleaños número 50, y escuché. Marcos y Leo no están manejando esto bien, dijo con tono afilado. El estrés ha sido inmenso. Están agotados, todos lo estamos. Necesitamos irnos lejos para procesar nuestro duelo adecuadamente. Podía escuchar el leve sonido de un televisor de fondo en su lado de la línea. No sonaba como una casa de luto. Encontramos un viaje maravilloso, continuó. Un mes en Europa, Italia, Francia. Sería muy sanador para nosotros, una oportunidad para reiniciar. Esperé a que llegara al punto, aunque ya sabía cuál era. La cosa es, Jaime, que estamos un poco cortos de efectivo en este momento. Esperaba que pudieras autorizar una transferencia de la empresa, un bono para Marcos tal vez por todo su trabajo duro. Digamos $50,000, eso cubriría todo. $50,000 para unas vacaciones de duelo. La pura audacia de aquello era asombrosa. Ella quería usar el dinero de la empresa por la que Clara y yo habíamos sangrado y sacrificado para financiar unas vacaciones de lujo, mientras el aroma de las flores del funeral de mi esposa apenas se había desvanecido de nuestro hogar. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido y enterrado bajo una montaña de dolor, comenzó a agitarse. Era una ira fría y dura. Durante 40 años yo había sido el proveedor, el protector. Clara había sido el corazón, la diplomática. Ella siempre suavizaba las cosas, siempre encontraba el punto medio. Pero ella se había ido. Ya no quedaba punto medio. Solo quedaba esta avaricia cruda y desvergonzada. Pensé en mis empleados hombres y mujeres, que habían estado conmigo durante décadas, que dependían de la empresa para su sustento. Pensé en las promesas que les había hecho, y la promesa que me había hecho a mí mismo de honrar lo que Clara y yo habíamos construido. No dije. La palabra fue tranquila, pero aterrizó en el silencio entre nosotros con la fuerza de un mazo de juez. Hubo una pausa en su lado de la línea. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz cargada de incredulidad. Dije que no, Vanessa, repetí, y esta vez mi voz fue más fuerte, forjada en el fuego repentino de mi ira. Los fondos de la empresa son para los negocios de la empresa, no para vacaciones. Ella balbuceó por un momento, totalmente desconcertada. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos pasado, esto se trata de la familia. Marcos es tu hijo. Marcos recibe un salario generoso, dije con voz nivelada. Si quiere unas vacaciones, puede pagarlas él mismo. Podía escuchar su respiración aguda y entrecortada por la furia. Te arrepentirás de esto, Jaime, siseó, y la línea se cortó. Coloqué el teléfono de nuevo en su base con mi mano perfectamente firme. La pelea había llegado antes de lo que esperaba, pero estaba listo para ella. No tuve que esperar mucho. Esa noche, justo cuando el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el jardín, su auto chirrió al entrar en mi entrada. Esta vez no se molestaron con el timbre. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Yo estaba en mi estudio y me levanté de mi escritorio cuando irrumpieron en la habitación. La cara de Vanessa era una máscara de furia. Marcos iba detrás de ella luciendo miserable con los ojos fijos en el suelo. ¿Qué fue eso por teléfono hoy?, exigió Vanessa con voz chillona. ¿Quién te crees que eres? Miré más allá de ella directamente a mi hijo. Marcos, dije con voz tranquila. ¿Es esto lo que quieres, venir a mi casa y dejar que tu esposa me grite? Marcos se estremeció, pero no dijo nada. No podía mirarme. Esa fue su respuesta. Su silencio era su lealtad. Vanessa dio un paso adelante, plantando sus manos en mi escritorio.
Era más baja que yo, pero su rabia la hacía parecer más grande. No le hables a él, háblame a mí. Durante años nos hemos sentado a esperar esperando a que te retires, a que te hagas a un lado y dejes que la próxima generación se haga cargo. Hemos sido pacientes. Hemos sido respetuosos. Sus palabras estaban tan desconectadas de la realidad que eran casi risibles. Pero yo no me estaba riendo. Clara era lo único que mantenía unida a esta familia. Con su suavidad escupió ella con la voz goteando veneno. Ella siempre te estaba protegiendo, inventando excusas para tu terquedad. Ella era el amortiguador. Pero ahora ella se ha ido, Jaime, el amortiguador se ha ido. Y necesitas enfrentar la realidad. Esa empresa, esta casa, todo le pertenece a Marcos. Es su derecho de nacimiento. Tu tiempo ha terminado. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, escuchándolas resonar en la habitación silenciosa. Y en ese momento miré a mi hijo suplicándole con mis ojos que hablara, que mostrara un destello de lealtad, de amor, de la decencia que su madre había tratado tanto de inculcarle. Él simplemente se quedó allí, una estatua silenciosa y miserable, un cómplice dispuesto de la crueldad de su esposa. Y fue entonces cuando lo supe. El dolor por mi esposa no desapareció, pero un nuevo sentimiento se instaló a su lado, frío y afilado, como el vidrio. Era claridad. Los vi realmente, los vi por primera vez. La familia que pensé que tenía era una ilusión. Un frágil tratado de paz mantenido por el amor inagotable de una mujer. Ahora que ella se había ido, la guerra había comenzado. Y acababan de mostrarme sin lugar a dudas que no habría prisioneros. Di un asentimiento lento y deliberado. Una nueva y fría resolución se instaló en mis huesos. Entiendo, dije suavemente. Entiendo completamente. La confrontación con Marcos y Vanessa dejó una cicatriz. No fue la ira lo que persistió, sino la profunda sensación de dislocación. Se habían parado en mi estudio, una habitación llena de toda una vida de recuerdos compartidos con Clara, y trataron de declarar esa vida nula y sin valor. Habían tratado de reducir mi existencia a una firma en un documento de transferencia. Esa noche el sueño no ofreció escape. Me acosté en nuestra cama grande y vacía, escuchando la casa asentarse cada crujido y gemido, un recordatorio de su vacuidad. El lado de la cama de Clara estaba frío. Estaba a la deriva en una vida que ya no reconocía, y sentí una necesidad abrumadora de encontrar mi orientación, de anclarme a un tiempo cuando las cosas tenían sentido, cuando el amor no era una negociación, y la familia no era un campo de batalla. Eso fue lo que me llevó al ático a la mañana siguiente. El aire estaba fresco y quieto, oliendo a cedro y a décadas de recuerdos almacenados. La luz del sol entraba a través de la única ventana redonda en el extremo lejano, cortando un camino dorado a través del aire polvoriento, iluminando motas flotantes como pequeñas estrellas olvidadas. Todo allí arriba era una pieza de nuestra historia, el viejo caballito de madera, al que le faltaba una oreja que Marcos había adorado, pilas de discos de vinilo de nuestro noviazgo, una torre de revistas viejas, que siempre juré que volvería a leer algún día. Bajo una sábana blanca, estaba la silueta fantasmal de la vieja mesa de costura de Clara, donde había dobladillado incontables pares de pantalones para un niño en crecimiento, y cosido disfraces para las fiestas con un cuidado meticuloso. Subí aquí buscando consuelo, buscándola a ella. Necesitaba sentir la textura de nuestra vida juntos, recordarme a mí mismo que la fealdad de anoche fue una aberración, no la suma de nuestra existencia. Pasé mi mano sobre la madera suave y gastada del caballito de madera, una leve sonrisa, tocando mis labios. Recordé los chillidos de risa de Marcos, sus pequeñas manos agarrando las manijas como si su vida dependiera de ello. ¿Cómo pudo ese niño alegre convertirse en el hombre silencioso y derrotado que se quedó parado, mientras su esposa intentaba destruirme? La pregunta flotaba en el aire polvoriento sin respuesta. Me moví más profundo en el ático hacia la esquina donde Clara guardaba sus recuerdos personales. Había cajas llenas de álbumes de fotos, sus anuarios de la universidad, contenedores, cuidadosamente etiquetados con los proyectos de arte de la infancia de Marcos. Me senté en un viejo baúl, el cuero crujiendo bajo mi peso, y abrí el álbum de Fo superior.
Allí estábamos jóvenes, e imposiblemente optimistas el día de nuestra boda. Ahí estaba Clara sosteniendo a un diminuto Marcos envuelto en el hospital, su rostro brillando con un amor tan feroz, que parecía irradiar del papel brillante. Tracé el contorno de su rostro con mi dedo. Esto fue real. Esto sucedió. Esta fue la base de mi vida. Pasé lo que parecieron horas allí perdiéndome en los capítulos curados de nuestro pasado. Fue un viaje agridulce. Cada recuerdo feliz estaba ahora teñido con la tristeza de su ausencia y el dolor fresco de la traición de mi hijo. Mientras guardaba el último álbum, mi mano rozó una tabla suelta justo debajo de la estantería. Era casi imperceptible, pero se movió ligeramente. La curiosidad de un sentimiento que no había experimentado mucho, últimamente me empujó. Me arrodillé las tablas del suelo gimiendo en protesta y metí mis dedos en la grieta. La tabla se levantó fácilmente, y allí anidada en el espacio oscuro de abajo había una caja de madera. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, hecha de un cedro oscuro y rico, con un pequeño pestillo de latón deslustrado. Nunca la había visto antes en mi vida. Este no era uno de los contenedores familiares llenos de adornos de Navidad o viejos registros de impuestos. Esto estaba escondido deliberadamente. La saqué. Era más pesada de lo que parecía. Durante un largo momento simplemente la miré fijamente, una extraña sensación de invasión lavándome. Este era un secreto. El secreto de Clara. Una parte de su vida que había elegido mantener completamente separada de mí. Mi primer instinto fue volver a ponerla en su lugar para respetar su privacidad, dejar que los muertos guarden sus misterios. Pero el eco de la voz de Vanessa, sus palabras crueles sobre la suavidad de Clara, me detuvo. Ella había tratado de pintar una imagen de mi esposa como un alma simple y gentil que me permitía todo. Pero Clara era compleja e inteligente, y evidentemente una mujer con secretos. Quizás entender su secreto me ayudaría a entender el desastre en el que se había convertido mi vida. Quizás en algún lugar de esta caja había una verdad que necesitaba saber. Con una sensación de inquietud que se sentía como un peso frío en mi estómago, llevé la caja hacia el rayo de luz solar. Me senté en el suelo, el polvo adhiriéndose a mis pantalones, y levanté el pestillo. El interior de la caja olía a flores secas y papel viejo. Encima había una gardenia prensada marrón y quebradiza por el tiempo, su flor favorita. Debajo había una pequeña fotografía, en blanco y negro, de un hombre joven con cabello oscuro y ondulado, y una sonrisa confiada. No era yo. No era nadie que yo conociera. Y debajo de la foto había cartas, docenas de ellas atadas en paquetes ordenados con una cinta de seda azul descolorida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo lento y pesado en el ático silencioso. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba el primer paquete. Los sobres estaban amarillentos, los sellos llevaban la imagen de un presidente desaparecido hace mucho tiempo. Los matasellos eran de hace casi 50 años, del año antes de que Clara y yo nos conociéramos. Desaté cuidadosamente la cinta y deslicé la primera carta de su sobre. El papel era delgado, casi translúcido. La caligrafía era una escritura fuerte y masculina. La tinta se había desvanecido de negro a un gris suave. Mi queridísima Clara, comenzaba. Sentí una punzada de algo que no pude nombrar. Celos, intrusión. Seguí leyendo. La carta estaba bellamente escrita, llena de pasión y sueños compartidos, referencias a libros que ambos estaban leyendo, y planes para un futuro juntos. Estaba firmada, por siempre tuyo, Ricardo. Me senté allí durante mucho tiempo leyendo ese primer paquete. Era el retrato de un romance juvenil y apasionado. Una parte de mí estaba herida, un aguijón primitivo, al saber que ella había amado a alguien más tan profundamente. Pero otra parte más grande de mí sentía una profunda tristeza por ella. Por cualquier razón este amor había terminado, y ella lo había empacado enterrándolo bajo las tablas del suelo de nuestra vida juntos. Casi me detuve allí. Casi até la cinta alrededor de esas cartas, las puse en la caja, y la escondí de nuevo, dejando descansar a su fantasma juvenil. Pero mi mano, casi por su propia cuenta, volvió a meterse en la caja.
Había otro paquete más pequeño en el fondo atado con una cinta diferente más oscura. Lo levanté. Mi sangre se heló. El matasellos en el sobre superior era claro. Estaba fechado 2 años después de que Clara y yo nos casáramos. Mi mano sosteniendo el segundo paquete más pequeño de cartas estaba temblando. La cinta azul alrededor del primer paquete se había sentido como una reliquia de un romance juvenil y olvidado. Este atado con una cinta oscura casi negra. Se sentía como un secreto que se había guardado durante mi matrimonio, durante nuestra vida juntos. La fecha en el matasellos clara como una cicatriz era del otoño de 1978, 2 años después de que me parara en un altar y prometiera mi vida a Clara y ella a mí, 2 años después de que hubiéramos comprado esta misma casa y soñado con llenar sus habitaciones con los sonidos de una familia. Con una sensación de pavor que era casi paralizante deslacé la cinta. El papel se sentía diferente a los otros, más delgado, más frágil. La tinta en la página parecía más oscura, como si hubiera sido escrita con más presión, más urgencia. Desdoblé la primera página. Era de Ricardo. Por supuesto que era de Ricardo. Mi mente daba vueltas. Este no era un capítulo cerrado. Era una historia que había continuado escrita en los márgenes de la mía. Comencé a leer, y el ático polvoriento e iluminado por el sol se transformó en una sala de tribunal donde toda mi vida fue puesta a juicio. Estas cartas eran diferentes del primer lote. La pasión juvenil había desaparecido, reemplazada por una melancolía profunda y dolorosa. Escribía sobre su vida en otra ciudad, una vida que sonaba exitosa en la superficie, pero que estaba vacía en su núcleo. Escribía sobre ver una fotografía de Clara y de mí en un periódico local una vez en las páginas de Sociedad, después de un evento benéfico. Estaba sonriendo, escribió. Espero que fuera real. Por tu bien, realmente espero que lo fuera. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado que perforaba la burbuja de mi matrimonio de 47 años. Me encontré cuestionando cada recuerdo, cada foto de vacaciones, cada risa compartida durante la cena, cada momento tranquilo que habíamos pasado juntos. Había estado pensando en él cuando me miraba. Lo veía a él. Los cimientos de mi mundo que ya habían sido fracturados por su muerte ahora comenzaban a desmoronarse. Seguí leyendo, mi aliento atrapándose en mi pecho. Él escribía sobre su embarazo de Marcos. No escribía con la alegría de un extraño, sino con el anhelo doloroso de alguien que está dentro y es forzado a quedarse en la acera. Sé que acordamos que era lo mejor, decía una carta. Acordamos que un niño merece un hogar completo, un padre que esté presente. Pero Clara, pensar en mi hijo, nuestro hijo, llamando padre a otro hombre, es un dolor que no puedo describir adecuadamente. Las palabras se volvieron borrosas. Tuve que leer la oración de nuevo. Mi hijo. Nuestro hijo. Una ola fría me bañó tan intensa que se sintió como si me hubieran sumergido en agua helada. No podía ser. Era un delirio, los desvaríos de un hombre con el corazón roto que no podía dejar ir. Tenía que serlo. Pero la semilla de una duda terrible había sido plantada, y a medida que echaba raíces, enviaba zarcillos que envolvían cada recuerdo que tenía de mi hijo. Dejé caer la carta y busqué frenéticamente en mi propia mente, buscando pruebas, cualquier cosa para refutar esto. Marcos nunca se pareció mucho a mí. Era una broma familiar. Extraños amigos, incluso mis propios padres, solían decirlo. Es todo Clara. Tiene los ojos de su madre, la sonrisa de su madre. Nadie dijo nunca que tuviera la barbilla de su padre o el caminar de su padre. Siempre lo había descartado. Los niños son sus propias personas, me decía a mí mismo. Pero ahora esa simple observación se sentía como una pieza condenatoria de evidencia. Recordé la protección feroz, casi desesperada de Clara hacia él. Lo había visto como el amor inagotable de una madre, pero ahora lo veía a través de un lente diferente. ¿Era amor? ¿O era culpa? ¿Lo estaba protegiendo del mundo, o estaba protegiendo su secreto de mí? Un recuerdo específico surgió tan vívido que era como si estuviera sucediendo justo frente a mí.
Marcos tenía unos 16 años luchando en la escuela sin mostrar interés en el negocio de carpintería que yo esperaba que algún día heredara. Yo había sido duro con él una noche frustrado por su falta de ambición. Clara me había encontrado en mi estudio más tarde esa noche, con los ojos rojos de llorar. Él no puede evitar ser quien es, Jaime había suplicado. Él no es tú. No puedes esperar que lo sea. Solo por favor, ámalo por quien es. En ese momento pensé que ella hablaba de su personalidad, sus intereses. Pero ahora sus palabras tenían un nuevo significado escalofriante. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la última carta del paquete. El sobre era más delgado que el resto, conteniendo solo una hoja. El papel se sentía diferente, más pesado. La fecha era de la primavera de 1979, solo unos meses después de que naciera Marcos. Esto era todo. La pieza final. La carta era una despedida. Ricardo escribió que se mudaba a la costa oeste, que ya no podía quedarse tan cerca. Era demasiado doloroso. Escribió que nunca la contactaría de nuevo, que la estaba liberando para vivir su vida. Y entonces lo vi. El párrafo final. Las palabras que actuarían como juez y jurado por el resto de mi vida. Las leí una vez, luego dos, luego una tercera vez, el significado derrumbándose sobre mí, con la fuerza de un colapso físico. Sabe que me iré a la tumba amándote, Clara. Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el apellido de otro hombre. Nuestro pequeño niño. Incluso si lleva el apellido de otro hombre. La luz del sol que entraba por la ventana del ático pareció atenuarse. El aire se volvió espeso y pesado, imposible de respirar. El ático ya no era un santuario de recuerdos. Era una tumba. Una tumba para la vida que pensé que tenía para la mujer. Que pensé que conocía para el hijo que pensé que era mío. El zumbido tranquilo de la casa había desaparecido, reemplazado por un rugido en mis oídos. 47 años. 47 años de una mentira bellamente elaborada, meticulosamente mantenida. Cada fiesta de cumpleaños para Marcos, cada rodilla raspada que había vendado, cada momento de orgullo en una obra escolar, cada dólar que había invertido en su futuro. Todo se reproducía en mi mente, ahora manchado, recontextualizado en un gran engaño trágico. El dolor que sentía por Clara se retorció en algo irreconocible. Todavía estaba allí una profunda tristeza por la mujer que había perdido, pero ahora estaba enredado con las espinas afiladas y amargas de la traición. ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O yo era solo el hombre conveniente y estable que podía darle a su hijo un apellido y un futuro? El hombre que nunca lo sabría. La ira que había sentido hacia Vanessa y Marcos la noche anterior parecía trivial ahora, como un berrinche de niño comparado con este terremoto. La suya era una codicia simple y fea. Esto era una traición que redefinía toda mi existencia. La pelea ya no era sobre una empresa, ya no era sobre dinero o una casa, era sobre la verdad. Miré la carta en mi mano temblorosa. Las palabras parecían burlarse de mí desde la página. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro. Doblé la hoja de papel, la guardé en mi bolsillo, y salí del ático dejando atrás el fantasma de mi matrimonio en el polvo y la oscuridad. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Sabía cuál sería mi siguiente llamada telefónica. Salir del ático fue como emerger de un cuerpo de agua profundo y oscuro. Me moví por mi propia casa como un fantasma, mis pies silenciosos, sobre las alfombras lujosas. Las fotos en las paredes, antes fuentes de consuelo, ahora se sentían como acusaciones. Cada foto sonriente de Marcos, de nuestra familia, era un monumento a una mentira. La fría resolución que se había instalado en mis huesos en el ático no era un sentimiento de ira. Era algo más pesado, algo más final. Era la sensación de un cimiento cediendo y la sombría determinación de construir algo nuevo sobre los escombros, algo basado en la verdad, sin importar cuán brutal pudiera ser esa verdad. Tomé las llaves de mi auto de la mesa del recibidor y salí por la puerta, dejando la casa y su silencio sofocante detrás de mí. El viaje hacia la ciudad fue automático.
Mis manos conocían la ruta, pero mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia releyendo las palabras en esa única hoja de papel condenatoria. La ciudad que había visto crecer, la ciudad donde había construido mi negocio y mi vida, me parecía ajena ahora. Los lugares conocidos, los edificios cuyos interiores mi empresa había elaborado no significaban nada. Eran solo ladrillo y acero, un telón de fondo para una vida que ya no estaba seguro de haber vivido realmente. La oficina de José Chen estaba en uno de los edificios más antiguos y distinguidos del centro, un lugar de granito y bronce pulido, que proyectaba un aura de permanencia y estabilidad. Era exactamente lo que necesitaba. José había sido mi abogado durante casi 40 años, pero era más que eso. Era mi amigo. Él y su esposa habían estado en nuestra boda. Yo era el padrino de su hijo mayor. Él había sostenido a Marcos como un bebé en su bautizo, meciéndolo en su rodilla. Era la única persona en la tierra en la que podía confiar con esto. Su secretaria, una mujer amable que había estado con él durante décadas, me hizo pasar a su oficina con una sonrisa triste y cómplice. Ella sabía sobre Clara, por supuesto. Toda la ciudad lo sabía. Probablemente pensó que mi visita era para arreglar el patrimonio de mi esposa, si tan solo fuera así de simple. La oficina de José era un santuario de orden. Estanterías de piso a techo, llenas de volúmenes de leyes encuadernados en cuero, un gran escritorio de caoba impecablemente organizado, y el leve y agradable olor a papel viejo y aceite de limón. Se levantó de su silla cuando entré, su rostro grabado con genuina preocupación. Era un hombre de mi edad, con una cabeza llena de cabello plateado, y ojos que eran a la vez amables e increíblemente agudos. Vio algo en mi expresión que iba más allá del simple dolor. Jaime, dijo con voz suave. Rodeó el escritorio y me agarró el hombro. Lo siento mucho. He tenido la intención de llamar. ¿Cómo estás aguantando? No pude responder a esa pregunta. ¿Cómo estaba aguantando? Me sentía como un edificio que había sido vaciado por un terremoto, todavía de pie, pero estructuralmente inestable, listo para colapsar en polvo ante el menor temblor. En lugar de hablar, simplemente asentí y caminé hacia su escritorio. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el pequeño paquete de cartas, las atadas con la cinta oscura. Las coloqué directamente en el centro de su pulido secante de escritorio. José miró de mi cara a las cartas, una pregunta en sus ojos. Se sentó lentamente, su mirada nunca dejando la mía. ¿Qué es esto?, Jaime preguntó. Respiré hondo, la primera vez que sentía que el aire llegaba al fondo de mis pulmones en todo el día. Eso, dije con voz ronca, es una complicación. Procedí a contarle todo. Le conté sobre el ático, sobre la caja, sobre los 2 paquetes de cartas. Hablé en un tono monótono, bajo y plano, relatando los hechos como si fuera un testigo describiendo un accidente de tráfico. Mantuve mis emociones encerradas bajo llave. Si dejaba que se mostrara incluso una grieta, sabía que me haría pedazos. Le conté sobre Ricardo, sobre las cartas escritas antes de conocer a Clara, y luego sobre las escritas después. Mientras hablaba, José escuchaba sin interrupción. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio, toda su atención en mí. Ya no era solo un amigo ofreciendo consuelo. Era un abogado absorbiendo información, evaluando una situación. Cuando llegué a la carta final, la escrita después del nacimiento de Marcos, no pude simplemente resumirla. Tuve que decir las palabras en voz alta para darles peso en la silenciosa habitación revestida de madera. La última fue una despedida, dije con la voz apenas un susurro. Dijo que se mudaba lejos y la terminó con esta oración. Miré a José directamente a los ojos. Escribió: «Siempre te amaré a ti y a nuestro pequeño niño, incluso si lleva el apellido de otro hombre». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y obscenas. El único sonido era el tic-tac silencioso de un reloj de pie en la esquina de la habitación. José, un hombre que se ganaba la vida con las palabras, se quedó sin habla. Lentamente se reclinó en su silla, cerrando los ojos por un momento, mientras absorbía el impacto devastador de lo que acababa de decirle. Estaba procesando no solo las posibles ramificaciones legales, sino la traición de 47 años a su amigo.
Cuando abrió los ojos de nuevo, la amabilidad todavía estaba allí, pero ahora estaba superpuesta con la intensidad enfocada de un abogado. No ofreció lugares comunes, ni condolencias vacías. Hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres hacer, Jaime? Este fue el momento en que mi plan, que había sido una cosa informe e instintiva nacida del shock y el dolor, comenzó a solidificarse. Primero dije, mi voz ganando fuerza. Necesito saberlo con seguridad. Necesito una prueba legal absoluta e innegable. Necesito una prueba de ADN. José asintió lentamente. Ese es el primer paso lógico, pero es complicado. No podemos obligar a Marcos a proporcionar una muestra sin levantar sospechas. Tiene que hacerse discretamente, a través de ADN abandonado. ¿ADN abandonado?, pregunté. Algo que él deje atrás, explicó José. Una taza de café de la que beba una servilleta. Un cabello de un peine. Algo que podamos recolectar sin su conocimiento y enviar a un laboratorio de buena reputación. Será admisible más tarde si establecemos una cadena de custodia clara. Pasamos la siguiente media hora haciendo una lluvia de ideas, los dos encorvados sobre su escritorio como generales, planeando una campaña. La tormenta emocional de las últimas 24 horas estaba siendo canalizada hacia una estrategia fría y dura. Fue un alivio concentrarse en la logística, en los pasos prácticos de un plan. Me impidió pensar en el abismo que se había abierto en mi pasado. Acordamos un método, una forma de llevar a Marcos y a Leo a mi casa para una supuesta charla preliminar. Una forma de asegurar lo que necesitábamos. Muy bien, dijo José, tomando notas en un bloc legal. Podemos poner eso en marcha. Me miró con expresión seria. ¿Y cuál es el segundo paso, Jaime? Después de que sepas con seguridad qué sucede. Entonces, ¿qué? Me incliné hacia adelante con las manos planas sobre su escritorio. Segundo, dije, y mi voz era fría como el hielo. Vas a llamar a Vanessa. Le vas a decir que estoy listo para discutir el futuro de la empresa y la herencia. Vas a programar la reunión oficial de herencia que ella ha estado exigiendo. Quiero que entren a esa habitación sintiéndose seguros. Quiero que sientan que ya han ganado. Quiero que pongan cada una de sus cartas codiciosas sobre la mesa. Y entonces y solo entonces les mostraremos nuestra mano. José me miró durante un largo momento, un destello de preocupación por su viejo amigo en sus ojos. Pero también vio la resolución inquebrantable. Dio un único asentimiento firme. Muy bien, Jaime dijo. Dejemos que preparen su propia trampa. Estaremos listos cuando lo hagan. Cuando salí de su oficina y volví al sol de la tarde, el mundo todavía se sentía ajeno. Pero ya no me sentía como un fantasma en él. Tenía un propósito. El reajuste silencioso había comenzado. Los días que siguieron a mi reunión con José fueron una extraña paradoja. En la superficie mi vida era una rutina tranquila de duelo. Me despertaba, hacía café para uno, y caminaba por las habitaciones silenciosas de mi casa. Pero bajo esa superficie tranquila se libraba una guerra metódica y silenciosa. Comenzó con una llamada telefónica. Mi mano estaba firme mientras marcaba el número de Marcos. Era hora de preparar la trampa. Vanessa respondió con voz aguda y sospechosa. ¿Qué pasa, Jaime? Modulé mi propia voz para que sonara cansada y conciliadora. Vanessa. Hola, esperaba hablar con Marcos. Hubo un sonido ahogado mientras pasaba el teléfono, y luego la voz vacilante de Marcos entró en la línea. Papá, soy Marcos. Comencé dejando que un suspiro se filtrara en mis palabras. He estado pensando en nuestra última conversación. Y tenías razón. Tu madre siempre suavizaba las cosas. No he sido justo contigo. Con ninguno de ustedes. Dejé que eso flotara en el aire. En el otro extremo solo había silencio, pero casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, la sospecha luchando con su deseo de que esto fuera cierto. Esperaba, continué, que tú y Leo pudieran venir a cenar este viernes. Solo nosotros tres. Sin abogados, sin presión. Quiero hablar para aclarar el aire antes de tener reuniones formales. Quiero entender lo que necesitan. Podía escuchar a Vanessa susurrando urgentemente de fondo.
Se lo estaba tragando. Ella veía esto como la primera grieta en la presa, el comienzo de mi rendición. Marcos finalmente habló, su voz llena de un alivio tentativo. Sí, papá. Eso suena bien. Estaremos allí. Colgué el teléfono y me quedé un largo momento en la cocina silenciosa. El primer movimiento había sido hecho. Mientras me preparaba para la cena, José estaba fortificando nuestra posición. Trabajaba con una eficiencia tranquila e implacable que siempre había admirado. Pasamos horas en su oficina, una sala de guerra de papel y precedentes. Repasamos cada documento que constituía el trabajo de mi vida. Los artículos de incorporación de Interiores Callahan. Los estatutos de la empresa. Yo mismo los había escrito hace 40 años. Las escrituras de cada propiedad. Y la compleja red de fideicomisos que Clara y yo habíamos establecido para proteger nuestros activos. El genio de José estaba en ver las conexiones, las cláusulas y subcláusulas que podían ser aprovechadas. Señaló una línea en el estatuto corporativo, una cláusula en la que Clara había insistido. Estipulaba que un interés mayoritario en la empresa solo podía transferirse a un heredero de sangre directo. En ese momento parecía una pieza estándar y sentimental de texto legal. Ahora era un muro de escudos. Revisamos el testamento de Clara y el mío. Eran documentos reflejados, cada uno dejando todo al cónyuge sobreviviente, y luego a nuestro hijo Marcos Callahan. El nombre estaba New. Blanco y negro, pero José encontró nuestra apertura. Los testamentos se basaban en la definición legal de un hijo, una definición que podía ser desafiada. Estaba construyendo una fortaleza piedra legal por piedra legal, asegurando que cuando llegara la tormenta fuéramos intocables. Mientras tanto, la impaciencia de Vanessa crecía. Llamaba a la oficina de José 3, luego 4 veces al día. Su tono cambiaba de exigente a condescendientemente dulce, convencida de que estaba a solo unos pasos de la línea de meta. José querido, arrullaba a su sufrida secretaria. Solo dile a Jaime que estamos listos cuando él lo esté. No queremos alargar esto para él. Debe ser tan difícil a su edad. José simplemente sonreía, tomaba el mensaje y continuaba su trabajo. Su arrogancia la estaba cegando, y esa era nuestra mayor ventaja. Llegó el viernes por la noche. Puse la mesa del comedor, la que solo usábamos para ocasiones especiales. Usé la vajilla favorita de Clara y pulí la plata. Cociné pollo asado, la comida favorita de Marcos, desde que era niño. Todo el ejercicio fue una actuación surrealista. Me sentía como un actor en un escenario interpretando el papel del padre benevolente para una audiencia de 2. Llegaron a las 7 en punto. Marcos parecía nervioso, pero Leo, mi nieto, entró con un aire de aburrimiento con derecho, ya desplazándose en su teléfono. La cena fue un ejercicio de tensión. Mantuve la conversación ligera contando viejas historias sobre los primeros días de la empresa, evitando cuidadosamente cualquier mención de Clara. Hablé sobre un nuevo proyecto por el que estábamos ofertando una gran renovación de hotel en el centro. Estaba tratando de proyectar una imagen de un hombre que todavía tenía el control, todavía vital, pero tal vez listo para considerar un futuro con menos responsabilidad. Podía ver a Marcos relajándose un poco, comenzando a creer la ficción que yo estaba tejiendo. Leo apenas levantó la vista de su teléfono. Le serví a Marcos un vaso de agua de una jarra. Lo vi levantarlo, sus huellas dactilares claras en la superficie suave y fresca. Lo vi tomar un trago largo. Mi corazón era una piedra en mi pecho. Este hombre, este extraño que me había llamado padre toda su vida, estaba bebiendo mi agua en mi mesa, mientras yo conspiraba para probar que no era mi hijo. Era una traición, lo sabía. Pero era necesaria una respuesta a una traición mucho más profunda y antigua, que aún resonaba en mi alma. Después de una hora tensa de charla trivial, se excusaron y se fueron. Los acompañé a la puerta, estreché la mano de Marcos y le dije que esperaba con ansias nuestra reunión oficial. Creo que podemos llegar a un acuerdo muy justo, dije mirándolo a los ojos. Asintió con entusiasmo, una sonrisa esperanzada en su rostro. No vio el hielo en mi mirada, solo vio lo que quería ver. En el momento en que las luces traseras de su auto desaparecieron por el camino de entrada,
Mi actuación terminó. Volví al comedor. Ahí estaba. El vaso. Sentado en la mesa medio lleno, un espécimen perfecto. Siguiendo las meticulosas instrucciones de José, me puse un par de guantes de látex. Recogí cuidadosamente el vaso sosteniéndolo por el tallo. Lo coloqué en una bolsa de evidencia grande y sellable. Tomé un marcador permanente y escribí la fecha, la hora, y el nombre de Marcos en la bolsa. El acto fue tan clínico, tan desapegado, que parecía algo de un drama criminal de televisión. Este objeto pequeño y ordinario ahora tenía el poder de confirmar mis peores miedos o exponerme como un viejo tonto paranoico. A la mañana siguiente conduje a un servicio de mensajería privado y envié el paquete al laboratorio que José había designado, una instalación muy respetada en otro estado. No quedaba nada por hacer ahora, más que esperar los resultados y prepararse para la confrontación final. La fortaleza estaba construida. La evidencia estaba en camino. El escenario estaba listo. La semana que esperé los resultados del laboratorio fue la más larga de mi vida. El tiempo parecía estirarse y deformarse cada día, una eternidad de suspenso tranquilo y agonizante. Existía en un estado de limbo suspendido entre dos realidades insoportables. En una, la vida que había construido con la mujer que adoraba era una mentira. En la otra, yo era un viejo paranoico y afligido, profanando la memoria de mi esposa con una sospecha monstruosa. No estaba seguro de cuál era peor. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía en mi pecho, un pájaro frenético golpeando contra mis costillas. Pero siempre era un vendedor telefónico o un vecino llamando para ofrecer condolencias, que ahora se sentían como si pertenecieran a la vida de otro hombre. Pasé la mayor parte de mi tiempo en mi estudio. Se sentía como el epicentro de mi nueva realidad. Era la habitación donde Vanessa había lanzado su desafío y la habitación donde había hecho la llamada a José, poniendo estas ruedas en movimiento. Me sentaba en mi sillón de cuero durante horas mirando por la ventana al viejo roble en el patio trasero. Clara y yo lo habíamos plantado cuando Marcos era solo un niño. Observaba sus hojas ahora teñidas con los primeros toques de oro otoñal bailar en el viento. Todo era igual que siempre, y sin embargo todo era diferente. El mundo exterior continuaba su rutina plácida, completamente inconsciente de que mi propio mundo estaba a punto de colapsar. Entonces un jueves por la tarde sonó el teléfono. El sonido fue diferente, esta vez más agudo, más definitivo. Supe con una certeza que me heló hasta los huesos que esta era la llamada. Dejé que sonara 3 veces, un pequeño ritual tonto para retrasar lo inevitable. Finalmente levanté el auricular. Mi mano estaba resbaladiza por un sudor frío. «Hola», dije, mi voz sorprendentemente firme. Era José. Podía escuchar el tono cuidadoso y profesional en su voz, la calma practicada de un hombre a punto de dar noticias que alteran la vida. No perdió tiempo con cortesías. Dijo que acababa de recibir el correo electrónico del laboratorio. Dijo que tenía el informe frente a él. Mientras comenzaba a hablar, el mundo fuera de mi ventana pareció desvanecerse. Mi universo entero se comprimió en el auricular de plástico negro presionado contra mi oreja, y la voz tranquila y medida en el otro extremo de la línea. Me concentré en el grano intrincado de la madera de mi escritorio, trazando los patrones arremolinados con mis ojos. Mis nudillos estaban blancos donde agarraba el teléfono. Mi aliento era un prisionero en mi pecho. Sentí un temblor comenzar en mi mano, una manifestación física de las placas tectónicas de mi vida, moviéndose debajo de mí. Me estaba preparando para un impacto, para un golpe definitivo final, que destrozaría mi sospecha o la confirmaría. No escuché todas las palabras de José. Escuché frases, jerga científica, que se sentía clínica y brutal, cadena de custodia, verificada, marcadores genéticos, análisis comparativo, y luego las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Jaime. Lo escuché decir, su voz llena de una tristeza gentil. La probabilidad de paternidad es 0%. 0%. El número era tan absoluto, tan final. No había lugar para la duda ni una pizca de esperanza a la que aferrarse. Era la ecuación matemática para una mentira.
El temblor en mi mano se detuvo. El rugido en mis oídos se desvaneció en un profundo silencio resonante. La última esperanza desesperada de que todo esto fuera un terrible malentendido, que las cartas fueran una ficción, que mi paranoia fuera un síntoma de duelo, se desvaneció por completo. Era verdad. Todo. La vida que había vivido durante los últimos 47 años era la historia de alguien más. Una extraña calma me invadió. No era paz. Era la quietud espeluznante que viene después de que una ola enorme, una tormenta furiosa, ha pasado dejando nada más que escombros a su paso. El dolor todavía estaba allí, un vasto dolor hueco en mi pecho. Pero ya no era una fuerza caótica y abrumadora. Se había cristalizado en algo duro, frío y pesado. Algo que podía cargar. Había perdido a mi esposa. Había perdido al hijo que pensaba que era mío. Había perdido mi propio pasado. Al perder todo, había perdido mi miedo. Mi dolor se había convertido en mi armadura. Mi traición se había convertido en mi espada. Ya no era la víctima de una mentira de 47 años. Ahora era el agente de su revelación. Era el guardián de una verdad terrible y purificadora. José todavía estaba hablando al otro lado de la línea, su voz, un murmullo preocupado. Probablemente me estaba preguntando si estaba bien, preguntándome qué quería hacer a continuación. Levanté la mirada del escritorio y miré a través de la habitación hacia una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. Era de Marcos a los 10 años, sosteniendo con orgullo una trucha que había atrapado en un viaje de pesca que habíamos hecho. Sentí una punzada de tristeza genuina, no por mí, sino por ese niño pequeño. El niño que nunca conoció a su verdadero padre, y que había sido criado en una jaula dorada de engaño. Pero el sentimiento pasó. Ese niño se había ido. En su lugar había un hombre débil que se había quedado parado y había visto a su esposa tratar de despojarme de mi dignidad. Puse el auricular de nuevo en mi oreja. José se había quedado en silencio esperando mi respuesta. Tomé un respiro lento y constante. Mi voz cuando hablé no era la voz de un esposo afligido o un padre traicionado. Era tranquila, clara y desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre dando una orden de la cual no había apelación. Procede con la reunión, José. El día de la reunión conduje a la oficina la sede de Interiores Callahan, el edificio que yo había comprado y restaurado yo mismo hacía 30 años. Caminé por el taller principal, un lugar que siempre se había sentido más como un hogar que cualquier otro lugar. El olor familiar a roble recién cortado y barniz llenaba el aire. Algunos de mis empleados más antiguos, hombres, que habían estado conmigo desde el principio, me dieron asentimientos solemnes y respetuosos. Sabían sobre Clara. Sabían que este era un momento difícil. No tenían idea de que estaba a punto de convertirse en una guerra. Sentí una oleada de ira protectora. Este lugar, esta gente, era mi legado. No era algo para ser entregado como una baratija en un testamento. La sala de juntas estaba en el último piso, un gran espacio iluminado por el sol con una ventana de piso a techo que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que amaba. En el centro de la habitación estaba la mesa. Era mi obra maestra, elaborada a partir de una sola losa masiva de nogal negro que yo mismo había conseguido hace 20 años. A mis mejores hombres les había tomado 6 meses terminarla y pulirla hasta obtener un brillo de espejo. Era una mesa para constructores, para creadores, para personas que entendían el valor del trabajo duro. Cuando llegaron, no entraron como familia, sino como un grupo de asalto. Vanessa lideraba el camino vestida con un traje de poder afilado y ridículamente caro, sus tacones haciendo clic decisivamente en el piso de madera. Miró alrededor de la habitación con ojo de tasador, una mirada de propiedad ya en su rostro. Marcos la seguía como una sombra con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Y luego vino Leo, mi nieto, que ni siquiera se molestó en quitarse los auriculares. Se dejó caer en una de las lujosas sillas de cuero en el extremo lejano de la mesa, e inmediatamente se absorbió en su teléfono, un príncipe aburrido esperando su coronación. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, y esperé.
No tuve que esperar mucho. Vanessa colocó una carpeta gruesa encuadernada en cuero sobre la mesa con un golpe teatral. Ella fue quien comenzó la reunión. Jaime, comenzó ella con la voz como un ronroneo suave y ensayado. Gracias por aceptar esto. Sé que este es un momento difícil para todos nosotros. Clara hubiera querido una transición suave y sin problemas por el bien de la familia y por el bien de la empresa. La invocación del nombre de mi esposa fue una profanación. Clara se habría horrorizado. Pero lo dejé pasar. Dejé que jugara su mano. Mi rostro permaneció como una máscara tranquila y neutral. Abrió la carpeta. Me he tomado la libertad, dijo, de preparar un plan de transición estratégico, un documento con visión de futuro para asegurar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de Interiores Callahan. Deslizó un folleto brillante y profesionalmente impreso sobre la mesa hacia mí. No lo toqué. Solo la miré esperando. Se aclaró la garganta y se lanzó a su actuación. Fue una clase magistral en jerga corporativa, una cascada de palabras vacías como sinergia, apalancamiento de activos y transferencia generacional de liderazgo. Habló de la supuesta visión de Marcos para la empresa, una visión que yo sabía a ciencia cierta que no se extendía más allá del próximo juego de golf. Luego, llegó al meollo del asunto: las demandas. Primero dijo, señalando un gráfico en su carpeta, es la transferencia de capital. Para asegurar que Marcos tenga el mandato que necesita para liderar eficazmente, estamos proponiendo una transferencia del 80% de las acciones de la empresa a su nombre. Esto asegurará el legado Callahan para la próxima generación, para Leo. Hizo un gesto vago hacia nuestro nieto, que ahora estaba viendo algún video en su teléfono, ajeno a todo. Por supuesto, continuó pasando una página. Hemos preparado un paquete de jubilación generoso para ti, Jaime. Una pensión que está muy por encima del estándar de la industria para un fundador que se retira. Te permitirá vivir con total comodidad, sin las cargas diarias de dirigir un negocio a tu edad. Mi mirada parpadeó hacia Marcos. Estaba mirando intensamente una mancha de agua, en un posavasos con la cara pálida. Era un pasajero en el vehículo de la ambición de su esposa, y era demasiado cobarde para siquiera mirar al hombre que estaba a punto de atropellar. Sentí una breve y aguda punzada de algo que podría haber sido lástima. Pasó rápidamente. Finalmente Vanessa llegó al último punto, el más personal. Y luego está la casa, dijo su voz suavizándose en un tono de falsa simpatía. Es una propiedad magnífica, una verdadera finca familiar, pero es demasiado grande para una sola persona. Necesita la vida y la energía de una familia. Creemos que es mejor que la casa sea transferida a Marcos y a mí. Ya hemos buscado algunas comunidades de retiro de alto nivel encantadoras para ti. Algunas de ellas incluso tienen campos de golf. Cerró la carpeta con un chasquido final y nítido. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Su actuación había terminado. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, su máscara de profesionalismo cayendo para revelar la codicia fría y dura debajo. Sus ojos eran como trozos de granito. Su sonrisa había desaparecido. Así que seamos claros, Jaime dijo con voz baja y afilada. Clara ya no está aquí para suavizar las cosas. Ella no está aquí para protegerte. Esta es la nueva realidad. Firmarás los papeles. Transferirás la empresa a mi hijo Ikoai. Y entregarás las llaves de la casa. Aceptarás la pensión que hemos ofrecido y aprenderás a valerte por ti mismo. Es el orden natural de las cosas. Lo viejo da paso a lo nuevo. Se reclinó en su silla, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. El ultimátum fue entregado. El silencio que siguió fue pesado, expectante. Marcos todavía se negaba a mirarme. Leo, sintiendo un cambio en la atmósfera de la habitación, finalmente levantó la vista de su teléfono, un destello de leve interés en sus ojos. Todos me miraron esperando que me rompiera, que discutiera, que suplicara. Estaban esperando que el anciano derrotado aceptara su destino. Sostuve su mirada durante un largo y silencioso momento. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en la habitación.
Luego di un asentimiento lento casi imperceptible. Mi expresión era ilegible, y busqué a mi lado mi propio maletín. Era mucho más delgado que el de ella. Dejé que sus últimas palabras flotaran en el aire, permitiendo que todo el peso de su arrogancia y crueldad se asentara en la habitación. Miré la cara triunfante de Vanessa, la patética negativa de Marcos, a mirarme a los ojos el desinterés casual de Leo. Habían presentado su visión de mi futuro, un declive tranquilo y gestionado hacia la irrelevancia. Me habían leído mi sentencia y ahora esperaban mi rendición. Una sonrisa lenta tocó mis labios. No era una sonrisa de calidez o diversión. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez, que ve el tablero con perfecta claridad y sabe que su oponente acaba de cometer un error fatal e irreversible. La sonrisa pareció poner nerviosa a Vanessa. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿Qué es tan gracioso?», espetó ella su voz, perdiendo algo de su confianza anterior. Ignoré su pregunta y miré mi propio maletín, el delgado maletín de cuero que había estado a mi lado durante 30 años. Descansé mi mano sobre él. «Esa fue una presentación muy completa, Vanessa», dije con voz tranquila y uniforme, un lago plácido en medio de su huracán. «Muy detallada, pero parece que has pasado por alto algunas cosas». Hice una pausa, luego levanté la mirada para encontrarme con la de ella. «También tengo algunos documentos que creo que debemos considerar antes de tomar cualquier decisión». Como si fuera una señal, justo cuando la última palabra salió de mis labios, hubo un golpe firme y deliberado en la puerta de la sala de juntas. El sonido no fue fuerte, pero en el tenso silencio de la habitación fue tan impactante como un disparo. Vanessa se estremeció. Marcos saltó ligeramente en su asiento. Incluso Leo levantó la vista de su teléfono, su expresión aburrida reemplazada por una de sorpresa. Fui el único que no reaccionó. Lo había estado esperando. «Adelante», dije, mi voz llevando fácilmente a través de la habitación. La puerta se abrió y José Chen entró. Era la imagen del profesionalismo tranquilo, vestido con un traje gris perfectamente confeccionado, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Su rostro era una máscara tranquila y neutral sin revelar nada. Pero su presencia cambió inmediatamente la gravedad en la habitación. Esto ya no era solo una discusión familiar hostil. Esto era un procedimiento legal. Llevaba un hermoso y desgastado maletín de cuero, del tipo que contenía documentos importantes, del tipo que contenía consecuencias. Los ojos de Vanessa se fijaron en José, luego en el maletín. La sonrisa triunfante desapareció por completo, reemplazada por una mirada de confusión aguda y repentina. Una arruga de sospecha apareció entre sus cejas. Esto no era parte de su guión. Este era un personaje inesperado entrando en su escenario, y ella no conocía sus líneas. Vi el destello de reconocimiento, y luego pánico en los ojos de Marcos. Él sabía exactamente quién era José. Sabía que José no era solo un abogado cualquiera. Era mi abogado, mi amigo, un hombre de integridad intachable y habilidad formidable. Marcos se hundió un poco más en su silla, como tratando de hacerse un objetivo más pequeño. José cerró la puerta silenciosamente detrás de él, el clic del pestillo resonando en la habitación silenciosa. Caminó hacia la mesa con un paso firme y sin prisas. Asintió una vez, un gesto de profundo respeto hacia mí. Jaime, dijo con su voz tranquila y clara. Luego sacó la silla a mi lado y se sentó. Colocó su maletín sobre la mesa de nogal pulido, no con un golpe, sino con un peso suave y deliberado. El sonido fue silencioso, pero fue el sonido de un guante siendo arrojado. El equilibrio de poder en la habitación acababa de cambiar fundamental e irreversiblemente. José abrió su maletín, y los suaves clics de los pestillos fueron los únicos sonidos en la habitación. No sacó una gran pila de papeles. Sacó una sola y delgada carpeta. La colocó sobre la mesa frente a él, pero no la abrió. Cruzó las manos sobre ella y dirigió su mirada tranquila y firme no a mí, sino a Vanessa. «Señora Callahan», comenzó su voz impecablemente educada. «He revisado la propuesta que ha preparado. Es exhaustiva». Vanessa, desequilibrada pero intentando recuperar el control, entrecerró los ojos. «Es una transferencia generacional estándar, José.
Seguramente has visto cientos de ellas. Ahora, si simplemente asesoras a Jaime sobre las líneas de firma relevantes, podemos concluir esto. José ofreció una sonrisa leve casi imperceptible. Una transferencia de esta magnitud nunca es estándar, dijo suavemente. Se trata de algo más que activos y capital. Se trata de legado. Se trata de herencia. Se trata de la continuación de una línea de sangre. Estos eran asuntos de gran importancia tanto para Jaime como para la difunta señora Callahan cuando redactaron los documentos fundacionales de su patrimonio. Ante la mención de la línea de sangre, un destello de algo ilegible cruzó el rostro de Vanessa. Impaciencia. Confusión. ¿De qué estás hablando?, exigió. José abrió la carpeta. Deslizó una sola hoja de papel, una copia del estatuto corporativo original de Interiores Callahan. Le dio la vuelta y la empujó a través de la mesa. Su dedo señaló un párrafo específico. Me gustaría llamar su atención sobre el artículo 7, sección B, dijo. Una cláusula en la que la propia señora Clara Callahan insistió, creo. Especifica que un interés mayoritario en la empresa, en caso de jubilación o muerte del fundador, debe pasar a un descendiente lineal directo de la línea de sangre Callahan. Luego produjo un segundo documento más grueso y encuadernado en azul. Y esto, dijo con voz nivelada, es el fideicomiso familiar Callahan, que rige la disposición de todos los activos personales, incluido el hogar familiar. El lenguaje, aquí en la página 12, párrafo 4, es aún más específico. Nombra al único beneficiario después del fallecimiento de ambos fundadores como la descendencia legítimamente engendrada de Jaime Callahan. Descendencia legítimamente engendrada. Heredero de sangre. Estos no son términos sentimentales, señora Callahan. Son directivas legalmente vinculantes. Vanessa miró los documentos con una expresión de horror naciente en su rostro. Finalmente estaba comenzando a entender que esto no era una negociación. Esto era una ejecución. Esto es ridículo, tartamudeó su voz elevándose. Marcos es su hijo. Es lo mismo. Pero la mirada de José fue inquebrantable. A los ojos de la ley y en el lenguaje preciso de estos documentos, es lo único que importa, dijo. Y debido a la absoluta importancia de esta cláusula, se requirió una pieza final de diligencia debida antes de que se pudiera considerar cualquier transferencia. De la carpeta, José sacó un último artículo. Era un sobre blanco largo y sellado de un laboratorio certificado. Parecía estéril, oficial y absolutamente aterrador. Lo sostuvo para que todos lo vieran. Como ejecutor del patrimonio y para asegurar que estamos en pleno cumplimiento con los términos explícitos del fideicomiso, estaba legalmente obligado a confirmar el estatus del beneficiario, dijo José. Abrió el sobre con un pequeño abrecartas. El sonido del papel rasgándose fue un corte agudo en la tela del silencio. Sacó una sola hoja de papel cubierta de datos técnicos y certificaciones legales. La escaneó por un momento con el rostro impasible. Luego levantó la vista moviendo su mirada de Vanessa a Marcos, quien ahora parecía que estaba a punto de enfermarse físicamente. José se aclaró la garganta. Este es el informe certificado de un análisis de comparación genética, declaró. Los resultados son concluyentes. Hizo una pausa dejando que el peso del momento se asentara sobre ellos, una presión aplastante e insoportable. Y luego asestó el golpe fatal final. El análisis confirma con una certeza del 99% que Marcos Callahan no comparte marcadores genéticos con Jaime Callahan. La probabilidad de paternidad, dijo con voz plana y desprovista de emoción, es del 0%. El mundo se detuvo. Durante 5 segundos completos, el único sonido fue el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces estalló el caos. Vanessa se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente contra el suelo. Mentiras, chilló su rostro contorsionado en una máscara de pura rabia. Esto es un truco. Lo falsificaste. Es un viejo amargado tratando de engañar a su propio hijo. Pero su histeria era un sonido hueco porque una mirada a Marcos contaba la verdadera historia. Él no gritó. No protestó.
Simplemente colapsó. Todo el color desapareció de su rostro dejándolo de un blanco ceroso y fantasmal. Su boca colgaba ligeramente abierta un «oh» silencioso de devastación absoluta. Me miró fijamente, pero sus ojos estaban vacíos, sin ver nada. Parecía un hombre cuyo esqueleto entero acababa de ser vaporizado, dejando solo una cáscara hueca de piel y ropa para desplomarse en una silla. La base de toda su vida, su nombre, su identidad había sido obliterada en una sola oración. Incluso Leo estaba congelado, su teléfono olvidado en su mano, su mandíbula floja por la incredulidad. El príncipe acababa de descubrir que era un mendigo. José esperó pacientemente a que la diatriba de Vanessa se quedara sin vapor. Cuando finalmente se cayó jadeando por aire, él habló de nuevo, su voz cortando a través de las secuelas como el bisturí de un cirujano. El documento está legalmente certificado, y la cadena de custodia de las muestras es intachable, dijo con calma. Las ramificaciones legales son por lo tanto bastante simples. Como el señor Marcos Callahan no es un descendiente lineal directo, no tiene reclamo legal bajo los términos del estatuto corporativo. Como no es la descendencia legítimamente engendrada de Jaime Callahan, no tiene reclamo legal bajo los términos del fideicomiso familiar. Él no es el heredero. No tiene derecho a la empresa, ningún derecho a la casa y ningún derecho a ninguno de los activos contenidos dentro del fideicomiso. Hizo una pausa. Luego miró directamente a Vanessa, su mirada fría como una mañana de invierno. Toda su propuesta, dijo, se basa en una falsedad. Es nula y sin valor. Vanessa lo miró fijamente, su rabia disolviéndose en una comprensión horrible y naciente. No solo había perdido una negociación, lo había perdido todo. Su ambición, su arrogancia, su codicia, todo, la había llevado a marchar con su familia con absoluta confianza directo al borde de un precipicio. Ella sola había destruido el mismo futuro que había estado tan desesperada por asegurar. Y la mirada en su rostro era la mirada de un jugador que lo había apostado todo a una sola carta solo para verla convertirse en ceniza en su mano. Esta historia es un recordatorio poderoso de que los cimientos de nuestras vidas deben construirse sobre la verdad, no solo sobre el amor. Un secreto guardado durante casi 50 años muestra que incluso los lazos más profundos pueden basarse en una ilusión devastadora. Pero la lección definitiva no es sobre el dolor de la traición. Es sobre la fuerza tranquila que se encuentra al enfrentar una terrible realidad. Nos enseña que cuando nuestro mundo es destrozado por una mentira, tenemos dos opciones: ser una víctima del pasado, o convertirnos en el arquitecto de un nuevo futuro construido sobre el suelo duro y sólido de la verdad. ¿Qué hubieras hecho tú en la posición de Jaime? Es mejor que se revele una verdad devastadora, o que algunos secretos se lleven a la tumba. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y, por favor, dale me gusta y suscríbete para más historias que te hagan pensar.